Lucas capítulo 16, versículo 22 al 26. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de creer en el Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento, empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 fundó en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Mangmin, con solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Gerald Lee ha asumido el liderazgo para difundir el evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Mangmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La Cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Dondequiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, a veces escuchamos testimonios de quienes han visto el infierno en visión o en sueños. Hay quienes dicen que vieron el cielo o el infierno cuando estaban a punto de morir y luego volvieron a la vida. Algunos cristianos, repito, han visto el cielo o el infierno en sueños o visiones. Y en muchos casos sus vidas han cambiado dramáticamente después de esa experiencia. Se dan cuenta que han estado viviendo una vida sin sentido, sin entender en realidad la recompensa que significa ir al reino de los cielos. Y así
Algunos de ellos despiertan de ese letargo espiritual y deciden vivir una recta vida cristiana para no ir a ese horrendo lugar que es el infierno, consagrando su vida al Señor. Les cuento algo. Recibo muchas cartas de todo el mundo. Me dicen que sus vidas han cambiado después de leer mi libro Infierno. Sí, sus vidas han cambiado dramáticamente y ya no viven una vida cristiana mediocre. Los que solían pecar han dejado de hacerlo y ya no pecan más. Volviendo al mensaje, fue también el caso del apóstol Pablo. Solo por ver el paraíso en el tercer cielo pudo predicar el evangelio con mucho más entusiasmo y pasión. Renunció a todo lo que tenía y siguió el camino angosto. Eso mismo también pasó conmigo, especialmente desde el momento en que vi en visión a las almas sufriendo en el infierno. Desde entonces he tenido esa urgencia por predicar el evangelio y guiar a más almas al camino de la salvación. Ese fervor me ha servido para perseverar en ese objetivo hasta el día de hoy. Hermano, si escucha estos mensajes con atención, le digo que aunque no haya visto el infierno con sus propios ojos, podrá sentir lo horroroso de ese lugar tal como si lo hubiera hecho. Espero que su corazón se renueve al escuchar estas prédicas. Deberá proponerse dejar todo pecado y llegar a un nivel de fe en el que ya no tenga temor alguno de ir al infierno. Debe tener ese ímpetu por dar testimonio del Señor y así salvar a muchas almas de la muerte eterna, y su esperanza por el reino de los cielos crecerá en la misma medida en que viva de esta manera, y así podrá llegar a la mejor morada celestial. Es mi deseo que estos mensajes sean de bendición para todos ustedes y les sirva para sentir la misma urgencia que yo siento por evangelizar a más almas y salvarlas del horrendo infierno. Estimado público, antes de entrar al mensaje de hoy, permítanme hacer una breve aclaración. El contenido de estas prédicas sobre el infierno me ha sido revelado en visión por Dios. Hermanos, el cielo y el infierno pertenecen al mundo espiritual. Así que no se rigen por las leyes naturales de este mundo. Tengan siempre presente esto al escuchar estos mensajes, y así podrán creer realmente en la existencia de este mundo espiritual y por ende también en la existencia no solo del cielo, sino también del infierno y del Hades inferior. Entrando al tema de esta prédica, cuando los no salvos mueren, dos mensajeros del infierno los llevan al lugar de espera en el Hades inferior. El espíritu que ha salido del cuerpo será arrojado a un lugar como un gran hoyo en el cual permanecerán 3 días. Durante ese tiempo serán atormentados por diferentes seres en forma de aves que les picotearán el cuerpo y les arrancarán la piel. Y durante ese tiempo enfrentarán la miserable y terrible realidad del infierno. Después de 3 días irán a sus respectivos lugares para recibir su correspondiente castigo y seguirán siendo atormentados de acuerdo a sus pecados hasta el día del juicio final del gran trono blanco. Los tormentos infligidos en el Hades inferior son innumerables. Sufrirán de dolor al ver cómo se pudre su carne. Algunos serán devorados por gusanos y otros insectos les chuparán la sangre. Sus cuerpos serán despedazados por aves o feroces animales. Algunos de ellos sufrirán parados de pie en arena ardiendo en llamas. Otros serán atormentados en llamas, en agua hirviendo o agua sucia con un olor nauseabundo. Los mensajeros del infierno utilizarán diversos tipos de métodos para maximizar el dolor de la tortura. Hermanos en Cristo, el reino de los cielos es el área donde mora y gobierna Dios. Está lleno de gozo y felicidad. Esto es porque cuando Dios hizo el reino celestial, usó toda su sabiduría para hacer el mejor entorno a fin de brindar la mayor felicidad a sus hijos. El infierno es exactamente lo opuesto al cielo. Ahí solo habrá dolor y sufrimiento, especialmente
El Hades inferior es un lugar donde los espíritus malignos usan toda su capacidad para infligir el máximo dolor y sufrimiento a las almas que van allí. Por cierto, Dios es todopoderoso y de hecho puede controlar también el Hades inferior, pero debido a su perfecta justicia no lo gobierna directamente. Es el área que se le ha dado a los espíritus malignos para que la gobiernen como ellos quieran. Lucifer, quien traicionó a Dios, es quien gobierna el Hades inferior y es el que controla y manda a los espíritus impuros. Les hablaré más en detalle de Lucifer cuando les comparta acerca del gran abismo. Por ello, si un alma va al Hades inferior, significa que será entregado por completo en las manos de Lucifer, quien no tendrá piedad ni compasión alguna de esa alma. Mientras que Dios es amor en sí mismo, Lucifer y los espíritus malignos son la personificación de la perversidad. El único pensamiento de esos seres malignos es cómo causar más dolor a las almas, torturándolas de diversa forma. Hacen del Hades inferior un lugar espantosamente tenebroso. Hermanos, en este mundo el ser humano en su maldad ha inventado múltiples formas crueles de tortura. Es horrible ver y oír acerca de esos métodos. En la historia de la humanidad, algunos países imperialistas han torturado cruelmente a los prisioneros de guerra o rebeldes. Han hecho experimentos médicos con esos prisioneros. Algunos han sido torturados debido a que protestaron contra los dictadores de su país, y hay muchos otros que han sido martirizados por sus creencias religiosas. Muchos de los cristianos de la iglesia primitiva también fueron torturados por su fe. Algunos de ustedes deben haber visto escenas de torturas en las películas y podrán imaginarse lo cruel que la tortura real puede ser. Por ejemplo, se ponen grandes agujas debajo de las uñas en la parte más sensible. Entonces se dice que el dolor se expande por todo el cuerpo. Ya se pueden imaginar lo doloroso que será. A veces le sacan las uñas de las manos o de los pies, o le sacan los dientes uno por uno, o le echan en sus ojos pimienta en polvo con agua. Les obligan a atragantarse alimentos u objetos sólidos y así los matan, o los sumergen en agua y esperan hasta que estén a punto de ahogarse y luego lo sacan. Otro método es poner hierro candente en diversas partes del cuerpo, o vierten aceite en el cuerpo y le prenden fuego, o cuelgan a alguien de cabeza y lo golpean con un palo hasta que le trituran sus huesos y le revientan los intestinos. En el caso de la tortura con electricidad, las venas se revientan y los intestinos se queman, o descuartizan a la persona atándola a un caballo y le arrancan las extremidades. En el caso de las mujeres, las violan y las torturan no solo física, sino también mentalmente. Algunos de los que sobreviven a estas torturas afirman que para ellos hubiera sido mejor morir que vivir. Algunos sufren la secuela de esas torturas durante toda su vida. En la historia de varios países se narra esta clase de torturas que aplicaba la realeza o la clase dominante en determinada época. Por ejemplo, les seccionaban los brazos y piernas. Eran atados de brazos y piernas a caballos para que los despedazaran. El dolor era físico y también mental. Los que han sido torturados alguna vez dicen que los tormentos no solo destruyen el cuerpo, sino también el alma. Como les decía, son estos espíritus diabólicos los que incitan a esas personas a actuar con tanta perversidad. Son influenciados por Satanás. Solo al ver la perversidad del ser humano en esta tierra, podrá imaginar lo cruel y despiadados que serán esos espíritus malignos que controlan el infierno. El diablo y Satanás son seres espirituales y van más allá de la maldad humana. Así que en el Hades inferior, estos espíritus malignos podrán torturar a las almas de forma más sofisticada y con mayor maldad
que el ser humano. Lo que es más terrible es que disfrutan del dolor de las almas. Incluso en la tierra se dice que los que torturan no tienen ningún sentimiento de culpa. Más bien, sienten más placer en la medida en que torturan con más crueldad. A veces compiten entre sí en la magnitud de la brutalidad del tormento que pueden inventar. He escuchado algunas historias de aquellos que fueron a la guerra de Vietnam. Dijeron que al principio tenían temor de matar a alguien, pero después de matar a una o dos personas ya no sentían nada. En las guerras de la antigüedad, los soldados cortaban las orejas y las narices de los enemigos para saber a cuántos habían matado. Así podían ser recompensados de acuerdo al número de soldados que mataban. Algunos vendían las narices y las orejas que habían cortado a sus enemigos. También mataban a los débiles y pobres de esta manera. Retomando el mensaje. Desde luego, a pesar que los espíritus impíos tienen autoridad para gobernar el Hades inferior, lo podrán hacer dentro de ciertos límites. Debido a que el infierno también es dirigido por leyes espirituales, los castigos deberán estar de acuerdo al pecado cometido por cada alma. Por eso, estos espíritus malignos inventarán formas más dolorosas de tortura, y así la maldad llegará al máximo. Los mensajeros del infierno son los encargados de ejecutar los tormentos en el Hades inferior. Tal vez se pregunte, ¿quiénes son estos mensajeros del infierno? Son los servidores de Lucifer. Gobiernan el Hades inferior de acuerdo a la voluntad de Lucifer. Fueron ángeles de menor categoría creados por Dios que se rebelaron contra él y fueron corrompidos por Lucifer. Judas capítulo 1, versículo 6 señala: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Hermano, hasta el juicio del gran día, esto es, hasta el día del juicio del gran trono blanco, Dios ha encerrado a esos ángeles caídos en prisiones eternas, en las tinieblas. Estarán allí. Algunos estarán afuera obrando con maldad. La mayor parte de estos ángeles corrompidos estarán confinados en el abismo, pero algunos estarán en el Hades inferior torturando a las almas que vayan a ese lugar. Salvo en casos especiales, como por ejemplo llevar a un alma no salva al Hades inferior, la mayoría de esos ángeles se quedarán en el Hades inferior. Ahora bien, antes que esos ángeles se corrompieran, cuando servían a Dios en el cielo, todos ellos tenían una hermosa apariencia. Pero luego de haber caído, ya no han mantenido esa hermosa apariencia. Han cambiado y ahora verlos es horriblemente grotesco. Su aspecto es generalmente tenebroso. Algunos tienen la cara de un ser humano y otros el rostro de animales abominables para Dios. En el libro de Levítico, capítulo 11, podrá leer acerca de estos animales abominables, tales como los cerdos, etc. Ahora bien, estos ángeles han caído bajo la maldición de Dios y tienen esa horrible apariencia. Se peinan y tiñen el cabello de un color y en una forma que Dios detesta. Asimismo, se tatúan sus cuerpos con diversos signos. En estos tiempos que marcan el final de este mundo, podemos ver a muchos que se tatúan sus cuerpos y se peinan de un estilo extravagante y diabólico. Volviendo al tema, algunos de estos ángeles caídos llevan una armadura horrible de acero. Llevan en su cuerpo algunas armas de tortura muy afiladas. Algunos tienen espadas, lanzas o látigos en sus manos
y como tienen la autoridad de las tinieblas, su forma es espantosamente atemorizante. Las almas sentirán esa presencia maligna apenas vean a esos mensajeros del infierno y se quedarán paralizados de terror. Solo el verlos ya es una tortura. Atormentan horriblemente a los que han caído en el Hades inferior y en especial a los niños pequeños. Y como tienen el mismo corazón de Lucifer, tienen la misma clase de maldad. Por cierto, estos mensajeros son los encargados de los tormentos más severos en el Hades inferior. Querido público, los castigos en el Hades inferior se pueden clasificar en 4 categorías de acuerdo a la magnitud de dolor. Los que no han aceptado al Señor en esta vida porque no tuvieron la oportunidad de oír el Evangelio y no han pasado el juicio de conciencia, recibirán tormentos relativamente leves. Sin embargo, aquellos cuyas conciencias han sido endurecidas o cauterizadas, como Judas Iscariote, recibirán mayor tormento. Conocer la palabra y no obedecerla y pecar después de haber recibido la gracia de Dios es un pecado mucho más grave que no haber creído por no haber escuchado la palabra. Antes de hablarles de estos 4 niveles de tormento, quisiera, en primer lugar, explicarles acerca de los castigos infligidos a los niños. Los niños que murieron antes de la pubertad recibirán un tipo diferente de castigo. Los 4 niveles de tormento se aplican solo a los adultos o mayores que han pasado la edad de la pubertad. Hermanos, cuando el Señor regrese en el aire, todos los salvos tendrán la edad de 33 años. Los niños pequeños y los que han muerto de vejez también tendrán 33 años. Repito, esto es solo para los que son salvos. Esta es la justicia de Dios. A principios de los años 80 prediqué sobre este tema en otra iglesia y me hicieron esta pregunta: cuando muere un niño o un hombre de edad avanzada, ¿cada uno tendrá esa misma edad en el cielo? ¿Por qué todos en el cielo tendrán 33 años? Les respondí que si todos tuvieran en el cielo la misma edad en la que fallecieron, todos entonces querrían morir jóvenes para llegar jóvenes al cielo. Les doy un ejemplo. Supongamos que usted ha nacido cuando sus padres tenían 20 años y ahora fallecen en ese mismo año y luego usted fallece a los 80 años. Ahora bien, usted y sus padres van al cielo. Si seguimos el razonamiento humano, entonces sus padres tendrían 20 años y usted tendría 80 años de edad en el cielo. ¿Acaso esto tiene sentido? Por eso, de acuerdo a la justicia de Dios, todos en el cielo tendrán 33 años, es decir, la misma edad que tenía nuestro Señor Jesucristo cuando murió crucificado en la cruz. Retomando el tema, tal vez se pregunte por qué los castigos en el Hades inferior difieren en función de la edad. Es porque los que van al infierno tendrán la misma apariencia que tenían al momento de morir. Si mueren de niños, seguirán con esa misma apariencia, y si fallecen ya de edad avanzada, permanecerán así para siempre. No tendrán parte en la segunda resurrección porque su espíritu no tiene vida eterna. Por cierto, tendrán cuerpo espiritual similar al cuerpo resucitado de los salvos. Por ello, cuando sean atormentados, podrán sentir el mismo dolor que siente el cuerpo físico. Espero que entienda esta diferencia. Damas y caballeros, incluso los niños pequeños que no tienen mayor conocimiento, si son criados por padres que no tienen fe, será difícil para ellos que sean salvos. Esto se menciona en Primera de Corintios. Por cierto, algunos de ellos pasarán el juicio de conciencia, pero si tienen una mala conciencia, su espíritu irá al infierno. Ahora bien, los niños cuyos padres creen en Dios serán bendecidos, pero como sus pecados son menos graves que los de los adultos, su castigo será relativamente menos severo. El castigo para esos niños
será sentir miedo, hambre e instintivamente sentirán dolor, pero el castigo será mucho más ligero que las torturas de los mensajeros del infierno. No obstante, para esos niños será un dolor insoportable. Entre ellos, los recién nacidos que ni siquiera caminan ni hablan serán colocados en un lugar aparte. Tendrán la apariencia física que tenían cuando murieron en esta tierra, pero no sentirán nada. No sabrán quiénes son sus padres, ni tampoco que están en el infierno. No sabrán dónde se encuentran y solo gritarán a causa del hambre. Cuando lloran, los mensajeros del infierno vendrán y los atormentarán con objetos afilados. Y los bebés llorarán aún más. Todo el lugar estará lleno de gritos. Los embriones que murieron incluso en el vientre de la madre no serán la excepción. Si no son salvos, irán al Hades inferior y sufrirán allí. Ahora bien, los niños cuyos padres creen en Dios serán bendecidos. Hermanos y hermanas en Cristo, como ya les mencioné, todos los hijos salvos de Dios tendrán 33 años y vestirán túnicas blancas cuando el Señor venga por segunda vez en el aire. También, de acuerdo a su nivel de santidad y fidelidad, ocuparán una mejor morada en el reino de los cielos. Y aquellos que vayan al infierno también llevarán una vestimenta en el Hades inferior. Usarán andrajos o harapos. Estarán todos rotos y sucios. Algunos cubrirán solo parte de su cuerpo. Otros vagarán completamente desnudos. De acuerdo a la magnitud de su maldad y de sus pecados, los harapos que lleven serán peores. En esta tierra, independientemente del carácter de alguien, uno puede ser tratado mejor si tiene una buena posición, poder social o si es reconocido y famoso. Los demás los tratarán bien, al menos exteriormente o por interés. Pero en el infierno todos serán tratados por debajo del nivel de un ser humano. Los que tenían autoridad y honor sufrirán aún más. En el Hades inferior todos serán tratados peor que un animal. Repito, este Hades inferior es el lugar de espera para aquellos que no son salvos antes de ser arrojados al lago de fuego o al lago de azufre. De acuerdo a la justicia de Dios, cuando mueren todos deberán ir al cielo o al infierno. Como expliqué antes, incluso los recién nacidos no serán excepción a esta regla. Si mueren sin ser salvos, irán al Hades inferior. Es lo mismo incluso con los embriones que mueren antes de nacer. Si mueren antes de los 6 meses, será el fin para ellos porque no han recibido el Espíritu. Pero a partir del 6º mes, Dios les da el Espíritu. Así que si mueren sin ser salvos, el Espíritu irá al Hades inferior. Por cierto, la mayoría de los embriones que mueren en el vientre de su madre serán salvos. Es muy raro que un bebé no nato no sea salvo. No obstante, hay unos pocos que no son salvos. Se trata de aquellos que han heredado de sus padres una naturaleza perversa. Cuando sus padres o ancestros han cometido hechos perversos o se han opuesto abiertamente a Dios, eso afectará a los embriones. Sin embargo, estos embriones no tendrán conciencia de estar muertos antes de nacer. Por tanto, no habrán cometido ningún pecado de pensamiento ni de acción. Es decir, no tienen pecados personales. Por ello, no serán atormentados con tanta dureza como los adultos. De la misma manera como los bebés recién nacidos, se les abandonará en un lugar especial en el Hades inferior. No tendrán la comodidad ni el calor del vientre de su madre. Ese será el castigo para ellos. Ya les dije que los que van al infierno mantendrán para siempre la misma apariencia que tenían al momento de morir. Los que mueren muy jóvenes o de niños conservarán su mismo cuerpo y nivel mental. Ahora bien, vamos a considerar el caso de los niños no salvos, pero que ya pueden hablar. A ellos se les colocará también
en un lugar aparte de acuerdo a su edad. El lugar estará repleto de las almas de esos niños de la misma edad. Estas almas tampoco tendrán conciencia o conocimiento suficiente. Son demasiado jóvenes para pensar lógicamente ni para tener un juicio correcto. Por eso solo sentirán dolor y reaccionarán por instinto. Ni siquiera sabrán que han muerto, ni que están en el infierno o por qué están allí. Aún así recordarán a sus padres y gritarán pidiendo que vengan. Se preguntarán por qué están ahí, dónde están sus padres y querrán regresar a casa. Ustedes han visto que cuando los niños pierden a su mamá en un lugar muy concurrido como un parque de diversiones o un supermercado, se aterrorizan y lloran mucho. ¿Se imaginan entonces lo petrificados que estarán esos niños en este horrendo lugar que es el Hades inferior sin tener a sus padres a su lado? Será un terror insoportable para ellos. Cuando estaban vivos, apenas se caían y se herían las rodillas, su madre venía y los abrazaba, pero ahora sangrarán mucho y llorarán por su mamá, pero ella no vendrá. Además, los niños gritarán y los demonios del infierno aullarán con voces horrendas y tenebrosas. Simplemente no sabrán qué hacer, y estos cancerberos los azotarán y pisotearán. Estos niños estarán llenos de pánico. Algunos tratarán de escapar, pero no habrá escape de este lugar. Irán de aquí para allá llorando, se pisarán y se lastimarán entre ellos, sangrarán por las diversas heridas. Echarán de menos a sus padres y llorarán de hambre y de pánico. Ahora voy a explicarles el castigo para los niños que ya pueden caminar y hablar bien. Esto es de los 3 a 5 años de edad. Para estos niños, su salvación depende en gran medida de la fe de los padres, especialmente de la madre. Por supuesto, estos niños también pasarán por el juicio de conciencia, pero si no lo aprueban, irán al Hades inferior. Estos niños se agruparán de acuerdo a la edad e irán a un lugar oscuro y ancho, y allí correrán huyendo de los demonios como si estuvieran locos. Huirán de los mensajeros del infierno que los perseguirán con un tridente. Estos cancerberos correrán tras los niños como cazadores que van detrás de su presa. ¿Saben lo que es un tridente? Es una lanza de 3 puntas que se parece a un tenedor u horquilla. Como les decía, estos niños seguirán corriendo hasta la cima de un acantilado. Debajo de este despeñadero habrá agua hirviendo. Al principio dudarán antes de saltar, pero finalmente saltarán para escapar de los mensajeros del infierno que los persiguen. Una vez que saltan, no podrán evitar el dolor de ser traspasados por las lanzas y además tendrán que sufrir el dolor del agua hirviendo. El agua hirviendo les entrará por la nariz y la boca. Procurarán al menos mantener la cabeza fuera del agua. Al ver esta escena desde arriba, los mensajeros del infierno se burlarán de esos niños. Después de un rato, sacarán a los niños del agua hirviendo como se saca un pez del agua, es decir, con un puntiagudo anzuelo. Luego se les colocará en el lugar donde comenzaron a correr. Entonces, todo este proceso se repetirá de nuevo desde el principio. Este tormento no tendrá fin. Estimado público, ahora hablaremos de los niños que tienen 6 años de edad hasta la pubertad. Esto es, hasta alrededor los 12 años de edad. Los que fallecen dentro de este rango de edad irán a una especie de río, pero no de agua, sino de sangre. Es el río que se forma con la sangre de las almas que están siendo atormentadas en el Hades inferior. Hermanos, no se olviden que el infierno pertenece al mundo espiritual y no se rige por las leyes naturales de este mundo. Los tormentos en este Hades inferior no terminan. Los cuerpos espirituales de las almas no salvas serán desollados y despedazados y la sangre saldrá a borbotones.
pero inmediatamente se regenerarán completamente y el tormento comenzará de nuevo y la sangre no parará de fluir. Este río de sangre se formará con la sangre de las almas que son torturadas sin fin en el Hades inferior. Incluso en este mundo, en las diferentes guerras que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad, se ha podido ver masacres en las que se han formado charcos inmensos de sangre como resultado de ese derramamiento de sangre o esa masacre. Esos lugares de batalla hieden a sangre y a matanza, y la fetidez que produce la descomposición de la carne muerta está en todas partes. Y si eso sucede en verano, habrá una plaga de insectos y se presentarán algunas enfermedades epidémicas. Pero en el Hades inferior, la sangre de esas almas no solo formará un estanque o un arroyo de sangre, formará un gran río de sangre, y los niños de 6 a 12 años serán enterrados de pie cerca de este gran río de sangre pestilente. Y mientras mayor sea su pecado, más cerca estarán de ese río. Los que estén más lejos del río no estarán bajo tierra, pero excavarán con las manos en el suelo en busca de algo para comer. Sin embargo, como la tierra estará muy dura, solo se lastimarán las manos sin conseguir nada para comer. Las uñas se les desprenderán y la punta de los dedos comenzará a sangrar. Mientras más cerca estén del río, los cuerpos de los niños estarán enterrados hasta la mitad. También buscarán algo de comer y por último se morderán unos a otros. Los niños con mayor maldad serán enterrados hasta el cuello muy cerca del río. Estarán más expuestos a la pestilencia del río. Además, algunos insectos parecidos a las moscas o mosquitos saldrán del río y les picarán sus caras. Como sus cuerpos están enterrados, ni siquiera podrán espantar a esos insectos. Y a medida que los insectos les pican, sus rostros se hincharán por el veneno. Se hincharán tanto que quedarán desfigurados, pero su dolor no terminará allí. Los mensajeros del infierno se reirán de ellos a la orilla del río. Su risa será tan fuerte que los tímpanos de los niños estallarán. Estos cancerberos se sentarán encima de los niños con una especie de armadura filuda. También los pisotearán con zapatos que tendrán objetos afilados. Estos objetos afilados causarán heridas con solo tocarlos. El cabello de estos niños les será arrancado en grandes mechones. La piel de la cabeza se les arrancará y sus rostros serán desgarrados. Hermano, lo que Dios me reveló del infierno es aún mucho peor, pero he evitado describirles todos esos tormentos para que así puedan escuchar estas prédicas. Sin embargo, debes saber que la realidad del infierno es aún mucho más cruel. En este momento, tal vez usted se pueda preguntar qué mal pueden haber cometido esos niños para merecer ese castigo tan cruel. No obstante, incluso los niños pequeños tienen pecado original y también cometen muchos pecados personales. La ley espiritual establece que la paga del pecado es muerte, y esta ley se aplica a todos independientemente de su edad. A mayor maldad cometida, mayor también será el castigo recibido. Por ejemplo, en 2 de Reyes, capítulo 2, versículos 23 y 24, podemos ver la maldad de algunos niños y lo terrible que puede ser la retribución de esa maldad. ¿Recuerdan el pasaje? Eliseo, un siervo de Dios, salía de la ciudad de Jericó rumbo a Betel y algunos niños lo siguieron fuera de la ciudad para burlarse de él. Al final, Eliseo los maldijo y 2 osas salieron y despedazaron a esos 42 niños. Las almas de esos niños están enterradas hasta el cuello muy cerca del río de sangre. Eliseo no maldijo a los niños solo porque se burlaron de él un par de veces. No,
Siguieron a Eliseo bastante tiempo y no dejaron de mofarse de él. Y no solo se burlaron verbalmente. La Biblia describe esta situación en detalle. Empezaron a burlarse de Eliseo dentro de la ciudad y lo siguieron hasta las afueras del pueblo. Pero no solo se burlaron del profeta, también le lanzaron piedras. Hermano, recuerdo mi niñez. Había algunos niños malos en mi pueblo que les gustaba perseguir y burlarse de los indigentes o dementes. Y no solo lo hacían con palabras, también les lanzaban piedras, los perseguían o incluso los golpeaban con palos. Ahora bien, imagínese, lo descrito en el pasaje antes citado con Eliseo sucedió hace miles de años cuando el corazón del ser humano no estaba tan impregnado de tanta maldad como ahora. A pesar de ello, estos niños maltrataron a un adulto, sobre todo tratándose de un profeta o siervo de Dios que manifestaba su poder. Eso es algo mucho más grave. Podemos ver la maldad de esos niños porque la maldición de Eliseo se cumplió de inmediato. Sin embargo, como Eliseo era un profeta de Dios, no debió haber maldecido a esos niños. No obstante, lo hizo y por eso fue el único profeta de Dios en toda la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que murió de una enfermedad. Como les decía, algunos niños que fluctúan entre las edades de 6 a 12 años pasan por el juicio de conciencia, pero la mayoría de ellos son salvos por su propia fe. Estos niños no salvos recibirán un terrible castigo como retribución por sus propios pecados. Hoy en día, si oímos las noticias, podemos ver la maldad ya muy impregnada en los niños. En realidad, no debería sorprendernos la maldad que hay en los niños, ya que el fin de los tiempos está cada vez más cerca y el pecado está cada vez más generalizado en el mundo. Por ejemplo, hoy en día se presenta el bullying, que es intimidar, acosar y golpear a un niño en el colegio solo porque no les cae bien a otros. Lo hacen simplemente porque no les cae bien la otra persona. Golpean a otros niños, les quitan su dinero a la fuerza y los maltratan de tal manera que algunos de ellos llegan incluso a suicidarse. Otros niños tienen que cambiar de colegio. Hay niños así. Incluso niños de primaria ya forman parte de pandillas y cometen delitos. Algunos de ellos incluso matan a otras personas por un poco de dinero. Lo más terrible es que no tienen el mínimo remordimiento de conciencia por hacer tales cosas. Esta es la situación actual. Los niños, que se supone que son más puros que los adultos, están también en esa medida manchados por la maldad. Esto era algo que nunca hubiera podido imaginarse hace unos 20 o 30 años atrás. En la siguiente prédica les compartiré los 4 niveles de tormento en el Hades inferior para los adultos. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, ahora les pregunto a los que son padres, ¿saben la clase de vida que tienen sus hijos? ¿Saben quiénes son sus amigos? ¿Saben si tienen fe o no? Si no lo sabe, espero que usted sea el primero en examinar su vida pasada, su rol como padre y como cabeza de familia. Hermanos, los niños son el espejo que refleja la vida de los padres. Por ejemplo, Ana, la madre de Samuel, lo dedicó a Dios desde muy niño. Samuel oyó la voz de Dios desde muy joven y más tarde se convirtió en un gran líder y juez de Israel. Su madre, Ana, apoyó con fe a Samuel. Hizo una promesa que si Dios le daba un hijo, ella lo dedicaría a Jehová. No cambió de opinión luego de dar a luz a Samuel.
Más bien cumplió su promesa, consagró al niño Samuel en manos de Dios. Por eso Dios bendijo a Ana sobreabundantemente y Samuel llegó a ser un gran profeta de Dios. Lo más importante en el desarrollo de la fe y en la crianza de sus hijos es que los padres vivan una vida recta ante Dios. Los padres tienen que dar un buen ejemplo. Si los padres aman a Dios, leen la palabra y oran todo el tiempo, los niños harán lo mismo. Si el esposo y la esposa se sirven el uno al otro y también a los hijos, los niños también servirán y amarán a los demás. Por cierto, los padres tienen que hacer esto con un corazón sincero para influenciar positivamente a sus hijos. Además, si realmente encomiendan a sus niños en manos de Dios, Él los cuidará y los guiará por el buen camino. Estimados padres de familia, incluso los niños pequeños pueden orar si usted les enseña a hacerlo. Cerrarán sus ojos con las manos juntas y dirán amén. Si son llenos del Espíritu Santo, hasta niños de kindergarten o jardín se arrepentirán con lágrimas y lloro e incluso orarán en lenguas. Harán lo que se les enseña porque son puros de corazón. Espero que sepan formar y educar a sus hijos con amor y paciencia para que puedan aprender a amar y a reverenciar a Dios. Entonces podrán estar tranquilos cuando sus hijos crezcan porque los habrán instruido en la palabra de Dios. Si son niños que oran a Dios, leen la Biblia y son aplicados en sus estudios en el colegio, usted será un padre feliz y una madre feliz. Pero si no enseñan de esta manera a sus hijos, ellos les romperán el corazón. Así que deben enseñarles la palabra de Dios de ahora en adelante. Los animo a levantar un cerco de amor alrededor de sus hijos y a guardarlos y protegerlos de este mundo hostil, complicado y lleno de pecado y de maldad. Ninguno, estoy seguro, querrá ver a sus hijos ir a este horrendo lugar que es el infierno. El Salmo 127, en su versículo 3, dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos puedan cumplir con amor, sacrificio y devoción su rol y deber como padres y así puedan decir ante el Señor que han sabido guiar a la preciosa alma de su Hijo por el buen camino de la salvación eterna al reino de los cielos y así recibir una gran recompensa por ello. Amén. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias.
sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados. Sana toda quemadura. Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen, que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Me dio un parálisis facial de un lado de todo el cuerpo. Aleluya. Praise the Lord. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Aleluya. Praise the Lord. Aleluya. No podía caminar por 3 años y ahora puede. Now she's standing by herself. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. You can do it. You can do it. Just slightly. Suavemente se le ve. Aleluya. Demuéstrele que en el nombre de Jesús usted ha sido sanada. Pueden verla ahora. Ahora estuve en cama, pero ahora estoy ya mejor. Tírela, por fe, tírela. Throw away the crutches by faith. Tell him. No puede caminar 5 años. 5 years you couldn't walk. Aleluya. AIDS. ¿Por cuánto tiempo has estado sufriendo el SIDA? 7 años. For 7 years. 7 years. So what happened tonight when you received ¿Qué the fue lo prayer? que pasó esta noche cuando recibiste la oración del Dr. Lee? Gracias a Dios fue sano. I believe I was healed. ¿Quién te sanó? Cristo. Cristo. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a